Bien, continuamos en Sábado al Día. Es momento de esta conexión X, una conexión X difícil para nosotros que hemos estado expuestos, señores, al escenario de la tragedia con el colapso del techo en el Jet Set y para toda la población dominicana. Ya he dicho que luego de esta tragedia, la madrugada del pasado martes, uno sale por las calles y siente el aura pesado, uno siente el ambiente tenso, uno siente ese espíritu lúgubre en cada persona que uno puede tener el contacto, incluso con aquellos que uno entiende más fuertes, más descorazonados, se muestran compungidos por esta situación y es evidente. Yo creo que no habíamos tenido una tragedia como esta. Rememoraba, por ejemplo, en estos días con alguien sobre la magnitud, si equiparamos la magnitud de un desastre natural como fue el ciclón George, contabilizamos 600 y tantos de fallecidos por esa tragedia, una tragedia que chocó todo el territorio nacional. Y si usted entonces hace la comparación en términos proporcionales con este hecho del jet set concentrado en un solo punto, usted está hablando casi del 30% de los fallecidos que dejó el ciclón George, para que ustedes tengan una idea de la dimensión de esta tragedia. Pero bueno, ya el tablazo está dado, ahora corresponde buscar respuestas a qué pasó para no repetir y buscar ayuda para poder sobrellevar la conmoción que esto ha creado. Por eso tenemos a Orlandia Ortiz, es psicoterapeuta clínico familiar, especialista en psicotrauma, tiene otras especializaciones también relacionadas con el procedimiento de duelo, que es un procedimiento que a todos los seres humanos nos ha tocado, pero en este caso un procedimiento de duelo colectivo. Orlandia, gracias por sacar este tiempo y estar aquí con nosotros en este programa especial. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y definitivamente tan oportuno el poder hablar sobre este tema después de haber tenido una pérdida tan significativa, porque esto es una tragedia, ¿no? Claro que sí. Es un duelo colectivo, todo el país, incluso otros países han expresado sus condolencias hacia la República Dominicana porque nos ha tocado a todos. Y quiero comentarte, ayer me encontraba yo en una clínica privada y mientras estaba en el ascensor las personas decían, cuidado, y si se cae, y si ya no nos volvemos a Queda ver, una y frustración. sí, exactamente, y eso es una respuesta automática después de haber vivido un impacto, ya sea por catástrofe, una situación de tragedia, accidente, algo que es inesperado, ¿no? Claro que sí. Y creo que es muy oportuno, primero, extender las condolencias a todos los familiares, las víctimas sobrevivientes del evento y a todo el país, ¿no? Porque aunque a lo mejor no perdimos un familiar de manera directa o un conocido, pero a todos nos ha impactado. Claro, bueno, y es por donde quiera que uno encuentra o escucha o ve la expresión en redes sociales de que cómo me duele tanto una tragedia que no tiene a alguien conocido mío. O sea, ahí murió gente que yo ni siquiera conocía. Entonces, uno viendo ese escenario de ese desastre, se transporta posiblemente a un Medio Oriente en donde hay conflictos, donde hay guerras, donde hay ataques permanentemente y tú haces eso parte ya de una costumbre, lamentablemente, pero tú nunca te imaginas que en un territorio tan cercano te puede acontecer algo así. Y entonces te pregunto de entrada, Orlandia, ¿hay algún tipo ya de estudio que ayude a sobrellevar este tipo de situaciones? Bueno, definitivamente cuando vivimos un evento impactante, hay una respuesta que es el dolor. Y precisamente el duelo significa dolor. El duelo en sí no es patológico. Y mientras mayor fue el vínculo, mayor es el dolor, ¿no? Es una respuesta adaptativa a recibir algo que nos impacta, que nos cambia la vida, sobre todo cuando fue de manera imprevista, que nadie lo estaba esperando. Y de hecho hay diferentes tipos de duelo. Siempre suelo recordar que el duelo no es solo cuando perdemos a alguien, a un ser querido, también cuando sufrimos cambios. Cada vez que vivimos una crisis, sea bueno o mal, en este caso por una tragedia, tenemos una respuesta de duelo, que es el proceso adaptativo hasta aprender a vivir con esta nueva realidad. Una separación puede ser, la Una ruptura se con una amistad. perder el trabajo, mi reputación, un estatus, una Claro. mudanza, el nacimiento de un hijo, el diagnóstico de una enfermedad. O sea, esos son duelos intangibles que aunque no tenemos un cuerpo quizás para llorar, pero nos afecta y nos toca, ¿no?
Estaba desde la mañana en que aconteció esa tragedia y en un punto el sol empezaba ya a avanzar y yo decía, caramba, pero quien esté vivo dentro de esos escombros ahora tiene que considerarse el hecho, por ejemplo, de un elemento que hace más incómoda su situación, el Ujú, calor en ese concreto. Y uno piensa en todas esas condiciones, uno piensa en aquella persona que fue golpeado por una viga, una situación trágica. ujú. Hay una diferencia en el duelo bajo esas condiciones, en donde tú piensas incluso en un acto de tortura, de barbarie, porque es una tortura lo que está viviendo esa persona, a un duelo por una persona que muera, digamos, por causas naturales. Debe haber alguna diferencia, creo. Claro que sí, de hecho hay diferentes tipos de duelo. Esa abuelita que muere en su cama mientras dormía, podemos elaborar mejor esa pérdida porque de alguna manera esperábamos que esto pudiera ocurrir. Pero cuando hay un duelo abrupto que no esperamos, toma más tiempo poder procesar y elaborar esta pérdida. Y creo que hay una diferencia muy marcada en que el dolor es inevitable, es una respuesta natural, pero el sufrimiento fue la mala gestión que tuve al vivir el dolor. Por ejemplo, vi muchos familiares todavía reclamando el cuerpo, yendo a 16 centros de salud buscando bueno, a la persona que perdió y esas personas todavía estaban dentro de los escombros. Entonces, el cómo manejamos ese malestar agregado al dolor es lo que se llama sufrimiento. Hay una, me imagino, una sensación de culpa incluso, porque yo he dicho, señores, 222 fallecidos por esta tragedia, 222 historias de quien pudo haber estado ahí y no estuvo, y de quien estuvo ahí pudo no haber estado. Hay un sentimiento también de culpa, caramba, pero si yo hubiese hecho esto, pero si en el caso de Ruby Pérez, que fue quizás la figura más connotada, pero Ujú. quizás si se hubiese echado hacia atrás, quizás si se hubiese cambiado el micrófono, ¿cómo se lidia con esa sensación de culpa? Bueno, yo creo que podemos hablar de las etapas del duelo el día de hoy para un poquito saber qué esperar, ¿no? No podemos volar estas etapas, el duelo tampoco es lineal, el duelo tampoco se supera, hay que transitarlo como un túnel. Al final del túnel no eres la misma persona antes de vivir esto, porque este proceso te transforma. No vas a ser la misma persona, serás diferente, ¿no? Entonces, sin duelo no hay transformación, te transforman, pero necesitamos vivir las etapas. Quiero hablar sobre lo que suele ser la primera etapa, que es la etapa de Por la favor, sí. negación, del shock, donde siento que me lo estoy soñando, que esto no es real, pellízcame, esto no puede ser. Y déjame dormir, a ver si cuando despierto esto fue una pesadilla. Wow. Sí, es una respuesta automática que asume el cerebro para poder tener respuesta de adaptación y no colapsar. Entonces los opiáceos aumentan y es una forma de disociarme de la realidad. Y es muy importante a nivel terapéutico que cuando una persona ha atravesado por un duelo, revisar en qué etapa se encuentra la persona. ¿Cuáles son esas emociones que ha presentado en su proceso de duelo para ayudarle a transitarlo o a elaborar el duelo? Entonces, una persona en negación puede hablar de su ser querido que ya murió en presente. A fulanito le gusta tal cosa. Entonces, una forma de acompañar es, me dices que a fulanito, voy a usar término María por usar un nombre, Claro, ¿no? Porque necesitamos nombrar y validar la persona. claro. Me dices que a María le gustaba tal cosa, como una forma de ser copiloto, no piloto, de acompañar, no empujar. Quiero resaltar que cada persona tiene una manera distinta de transitar el duelo. El duelo es muy particular. En los tiempos, el cómo lo hago, cada quien tiene sus tiempos y a veces el no entender la forma del otro es lo que genera conflictos. Ok. Sí, hay personas que son más racional, que ponerle algo lógico les funciona, pero no todos. Hay otros que son más emocionales, que quieren compartir el dolor, que quieren hablarlo. Y hay otros que actúan más desde la conducta, desde lo instrumental, de hacer algo, de hacerlo arte, de música. Vi muchas personas cantando, estando en el lugar de los hechos, haciendo algo y cada quien tiene su forma de transitarlo, ¿no? Claro que sí. En este tipo de situaciones es recomendable porque evidentemente hay diferentes personalidades. Esa gente que es tímida, introvertida, es recomendable
quedarse callado a pesar de ese ser tu personalidad o tratar de hablarlo siempre que se dé ese impulso? Hay que respetar los tiempos de cada quien, Muy porque el bien. que una persona no hable es su respuesta ante la pérdida. Entonces, regularmente entiendo que mi forma de elaborar el duelo es el correcto y el que no lo hace como yo está mal. Y eso es lo que trae confrontación, conflicto y demás. Así que respetar los tiempos y las formas de cada quien es muy importante. Tú sabes que nosotros estábamos ahí cumpliendo con una labor profesional, Ujú. informativa, pero yo he dicho ya varias veces, es difícil, señores, ustedes diferenciar los roles en un escenario como ese. Y tú escuchabas el grito de esa madre desesperada, el llanto de ese padre que perdió a 3 hijos, como fue el caso de una familia de Mao, un padre de Mao. Y mientras esos llantos, esa desesperación se manifestaba, también el clamor de que los rescatistas que no habían tenido una labor como esta están trabajando lento, pero esa discoteca había dado indicios de que tenía fallas, pero se sabía que podía pasar esto. ¿Cómo esos familiares de esas víctimas pueden trabajar con todas esas probabilidades que dicen, o sea, entienden ellos, pudieron evitar esta tragedia? ¿Cómo manejar esos Bueno, ahí aspectos? continuamos con las siguientes etapas, ¿no? Y es la etapa de la ira, de la rabia, de la indignación, incluso la Impotencia. impotencia, hasta la envidia. Y cuando hablamos de envidia decimos, ¿y cómo así? Pero ¿Y es por qué que, fulano se salvó y el mío no? exacto, o igualmente ve una familia con sus 3 hijos y desaprovecha estar con ellos, yo si los tuviera, hiciera esto, eso es una respuesta natural y automática, ¿no? Y es parte de la ira, de la rabia, de la indignación, siempre, siempre que hay pérdida hay rabia, siempre. Así que vamos a ver muchas personas con un estado de irritabilidad bastante reactivo y eso puede ser una respuesta natural ante la pérdida. Luego viene la negociación. Y si yo no hubiera ido, y si hubiese hecho esto, y yo debía escuchar la corazonada y no lo hice, y acompañado de esto viene la culpa, ¿no? Una culpa irracional, se murió porque yo lo llevé, cuando no teníamos la información, ninguna de estas personas sabían que esto iba a ocurrir, ¿no? A él no le tocaba la fiesta ese día, que se ha dicho mucho de Ruby. Exactamente, tenía la fiesta pautada para el 14 de Exacto. abril y la movió una semana antes. O incluso vi parte de las personas que trabajaban con él, que fue la última canción, que la cantó con su hija, que él ya había dicho que se quería retirar. Un último gesto a quien lo estaba grabando, a un aficionado diciendo adiós, que eso puede interpretarse también como un preludio de lo que pasó. Exactamente, y cuando hablamos de la elaboración del duelo es precisamente eso, es como poder integrar qué pasó. Y es necesario, por eso pasamos por todas estas etapas. Luego de la culpa, entonces viene el dolor emocional, donde la persona toca fondo, que ya antes se llamaba, bueno, ya se ve como depresión, ¿no? Y regularmente en esta etapa es muy importante que si hay un cambio y si esto trasciende las 6 semanas, es muy importante ya buscar ayuda profesional para poder acompañar a la persona, porque cuando vivimos un evento impactante, estresante, eso modifica la neurobiología y la genética del cerebro. Entonces, es por un duelo complicado, no gestionado, no elaborado, podemos tener una respuesta emocional producto de la pérdida. Hay una situación de desinformación que se dio y que tuvimos que manejar prácticamente todo ese primer día. Con el caso, vuelvo con el caso de Ruby Pérez, que es no porque sea el único importante, sino Pero porque es como quizás la figura referencia, más conocida, más famosa, incluso a nivel internacional. El día entero estábamos ante el dilema, está vivo, está muerto, sus propios hijos, su propia hija, su hermano decía, él lo están atendiendo, a él lo están canalizando. Eso quizá pudo responder a ese shock en el momento, a esa negación de aceptar que era muy probable que ya estaba muerto. claro que sí. Además, muchas personas pudieron salir del impacto. Quizás antes, quizás en el lugar en el que se encontraban dentro de la estructura hubieron sobrevivientes. Como decimos, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Así que parte del shock, él debe estar ahí, seguro se lo llevaron. Si la persona que cantaba con él o que estaba a su lado salió vivo, a lo mejor anda por ahí. Recuerda que había búsqueda, listado de desaparecidos. Claro. Entonces la esperanza de que pudiera a lo mejor estar en un centro de salud, de que pudo salir, de que está inconsciente, de que se lo llevaron, era una forma de ir integrando y elaborando lo que puede pasar porque nadie sabía. Incrementa el dolor en esta situación. Vi el testimonio, lo vi, de una señora
que esperando el día entero, ya a las 10 de la noche, sacan un grupo de 5 o 6 y uno de los socorristas se acerca donde ella para confirmar que eran los parientes de fulana. Ella se emociona, empieza a dar gracias, se llena de esperanza, pero su familiar estaba muerto. ¿Hay un incremento del dolor en esa situación o en esa montaña rusa de emociones? Hay una montaña rusa de emociones. Incluso cuando se vive una pérdida impactante, se reactivan duelos anteriores que tenemos. Entonces, como si esto fuera un imán que ala todos los eventos difíciles que hemos tenido a lo largo de la vida, como si fueran los metales alrededor. Entonces nos retraumatiza, reexperimentamos el dolor y solemos responder ante esta pérdida parecido a como lo hicimos a lo mejor en momentos anteriores, aunque no es la misma dimensión. Entonces un estado de sufrimiento, de angustia, de dolor. No es la parte racional que está tomando el control, es la parte emocional, ¿no? Claro. Y esa ilusión de que al menos encontramos, porque parte de la elaboración del duelo es tener ese ritual de despedida, es poder ver que realmente encontramos a mi familiar y que pude hacer una despedida como para cerrar o para integrar esta experiencia, que es lo que ocurre con las pérdidas de los desaparecidos, lo que no se encontraron, no se sabe, y eso dificulta aún más el poder elaborar, exactamente, elaborar el duelo de una manera sana, porque recuerden, no se supera, la persona aprende a vivir con este dolor. Mira, Orlandia, se habla dentro de las responsabilidades del establecimiento de demandas y las personas que perdieron algún pariente allí, algún ser querido, dicen, es que ningún dinero me va a devolver a mi ser querido, pero el tema de la demanda alivia un poco, compensa un poco el tema de la pérdida. Como te decía, el poder revisar en qué etapa se encuentra el doliente. Por ejemplo, si se encuentra en una etapa de rabia, de indignación, probablemente quiera justicia. Y cada una de esas emociones cumple una función adaptativa. Es decir, esa parte de la rabia, de la impotencia, de la indignación, lo que hace es que energiza a la persona que quiere hacer algo al respecto, que quiere ser la voz de otros que a lo mejor no han podido expresar su malestar. Y es parte de la elaboración del duelo. Como dijimos, cada quien va a responder de una manera muy distinta al duelo y son válidos todos, ¿no? Porque es parte de lo que la persona a lo mejor necesite para sentir que se hizo justicia, sobre todo que esto no vuelva a pasar, trabajar mucho desde la prevención. Cuando hablamos de transitar el duelo, es que yo no termino siendo la misma persona después de. Claro. ¿Qué aprendí a través de esto? ¿Cuáles son las cosas valiosas para mí? ¿Cuáles son mis prioridades? Porque tú sales una persona distinta. Ya para ir finalizando, porque yo sé que tienes otro compromiso y te agradecemos inmensamente de verdad este tiempo, pero quiero preguntarte, porque todos estamos aprendiendo de algo que no nos había tocado nunca, ¿cuál es la manera correcta de informar sobre este tipo de situaciones desde los medios de comunicación o desde cualquier espacio? Yo creo que lo que hace que un evento impactante se convierta en un trauma o no es con quién contaste tú en ese momento. Así que activar las redes de apoyo, los medios de comunicación, incluso la forma en que expresamos, cómo le ponemos nombre a las emociones que tenemos como país, la información correcta de datos, que sea confiable, aunque sea doloroso, el poder poner palabras a lo que estamos sintiendo ayuda mucho. Y dentro de la respuesta que tienen las víctimas de eventos como estos, es decir, a pesar del dolor, cuánta gente estuvieron ahí para mí. Y eso es lo que establece una diferencia entre un impacto que fue traumático se convierte en un trauma complejo, en un duelo complicado, en un estrés postraumático, el con quién conté yo. Así que la empatía, el acompañar, en respetar los tiempos, aquí no sé, validar las emociones. Cada quien se tiene que sentir como se tenga que sentir. Claro. Aquí no hay que hacerse el fuerte y ponga de su parte. Y hay dos cosas importantes en las que acompañamos. Podemos ser bastón de conexión vital, de promover esperanza, porque la vida continúa. No hay que olvidar a los que perdimos, pero sí recordarlos sin tanto dolor. Pero también están los bastones de afrontamiento, esas personas que me permiten expresar el dolor, el ponerle voz,
este espacio precisamente que muchos de los ciudadanos se sientan identificados, puedan validar lo que están sintiendo. Es una manera de integrar o elaborar la pérdida de una manera sana. Y ya para terminar, lo que ayuda a elaborar el duelo es aprender, es la aceptación, es saber que no seré la misma, seré distinta. ¿Qué tiempo puede tomar ese tiempo, como nación? ¿Qué tiempo nos podría tomar esa etapa de la aceptación? Bueno, es que cada quien tiene sus tiempos y eso se pueden volver a Eso fluctuar. no lo maneja un decreto ni una resolución no es presidencial. no es lineal, pero regularmente quiero decir que el primer mes y medio va a haber una respuesta de trastorno de estrés agudo, intranquilidad, flashbacks, pensamiento, alerta. Vamos a estar un poquito tocados y es una respuesta adaptativa. Ya después de un mes y medio en adelante, si se cambia la dinámica de vida de la persona, es muy importante buscar ayuda profesional para poder acompañar a elaborar esta experiencia de duelo con profesionales en el área, ¿no? Yo quiero cerrar y me voy a tomar el atrevimiento, tú me has dado el permiso, pero no sé si quieres hablar de cómo se van a integrar un grupo de psicólogos, terapeutas a esta labor colectiva justamente que creo que inician en lo inmediato ese trabajo. ¿Cómo sería? De hecho, me voy de aquí para allá. Van para allá para eso. Bueno, realmente quiero decir que estoy muy orgullosa del gremio, del CODOPSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos, junto a la doctora Vanessa Espaillá, que es la coordinadora del Máster de Intervención en Crisis y Trauma de UNIBE, lideró un grupo de terapeutas formados en crisis, intervención en crisis y emergencia, y estuvieron allí dando respuesta a las víctimas. Así que el día de hoy, de 9 a 12, las personas que les interese, que sean psicólogos, terapeutas, que quieran, va a haber un entrenamiento para aquellos terapeutas o psicólogos que quieren hacerse parte como voluntarios para poder apoyar a las víctimas, a los familiares y a los sobrevivientes, ¿no?, de este evento. Así que todos podemos aportar un granito de arena y creo que necesitamos mucho acompañarnos porque eso marca una diferencia. Bueno, a quienes estén interesados también pueden contactar a Orlandia, quizás en su perfil personal, Orlandia Ortiz Almonte en Instagram, y veo que también está el Instagram de Bienestar Integral, que es la marca que tú diriges. Exactamente, ahí cualquier cosa me pueden escribir, yo les comparto el link para puedan conectarse y seguir aportando entre todos. Gracias, Orlandia, por este tiempo. Lo valoro muchísimo. Estoy aquí para ustedes. A ustedes las gracias por esta conexión. Vámonos a una pausa y regresamos en breve.